Shalom, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal Only Way con Casey. Hoy quiero hablarles de Bikurim. Si el día 14 Yeshua muere, el día 15 empezó Panes sin Levadura, que debe ir hasta el día 21. 3 días y 3 noches después él resucita. Entonces, si muere en el día 14, al 15 sería el primero, al 16 el segundo, al 17 el tercer día. Él ha resucitado en el día 17. Siendo un Shabbat en el sincronario. Si usted quiere saber cómo deducimos que es un Shabbat, pues mis hermanos, vayan y vean los videos anteriores para que puedan entender cómo se arma el sincronario, el verdadero, los tiempos del Eterno. ¿Y qué pasa? Pues que siempre nos han dicho que Yeshua resucitó en Bikurim, que él cumple con esa fiesta. Pero no, mis hermanos, él no cumple con la fiesta de Bikurim, porque él resucitando en Bikurim, porque no lo dice la escritura. 3 días y 3 noches nos da es que él resucita en Shabbat como el Señor del Shabbat. Él muere en un Shabbat Olam y resucita en un Shabbat semanal para el hombre, como el Señor del Shabbat. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros la escritura? Nos dice lo siguiente. Vamos a Levítico 23. Pero antes, ¿sabe qué? Quiero mostrarles las figuras que todo el mundo muestra sobre lo que es la fiesta, las fiestas del Eterno. Entonces, por lo menos aquí dice que la menorá representa las 7 fiestas, que son Pascua, que es donde él muere, sin levadura cuando él está bajo tierra, y primicias cuando resucitan. Y mis hermanos, eso está totalmente equivocado. No es así. Otros entonces tienen esto y dicen que él muere el 14, el del 15 al 21, bueno, ahí está bien, pero dice que las primicias en el día 16, equivocados de todo punto de vista, porque eso no es lo que la escritura dice, y aquí lo vamos a estar demostrando. ¿Qué dice la palabra? Después de que dice que el primer día de panes y levadura tendré santa convocación y el séptimo día será santa convocación, dice en el verso 9 de Levíticos 23, dice, y habló al Eterno Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Mire, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo? ¿Cuándo debía llevarle esa gavilla por primicia de los primeros frutos? O sea, primicia de los primeros frutos. O sea, lo primero de lo primero. Ni siquiera es primeros frutos, es las primicias de los primeros frutos. Y entonces el sacerdote la mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo. Entonces, si nosotros vamos aquí y cumpliendo los 3 días y las 3 noches después de la muerte, y este día que resucita 17, al día siguiente, después del día de reposo, cumpliendo que este es un Shabbat, el día 17 es un Shabbat, entonces el día siguiente es el día 18, efectivamente como lo dice la escritura, al día siguiente de día de reposo la mecerá. Entonces, Yeshua estaba cumpliendo su función como sacerdote, porque recuerden que el sacerdote se había roto las vestiduras y se había descalificado como tal. Entonces el sacerdote que hasta el tiempo de hoy tenemos delante del Eterno presentando el sacrificio es Yeshua. Y él se presentó fue como el sacerdote que podía mecer la gavilla. ¿Cuál gavilla? Pues la que por primicia de los primeros frutos. ¿Cuál fue esa primicia? Pues todas esas almas a las cuales él fue al Sheol a predicarles las buenas nuevas, algunos resucitaron y entonces son las que él viene también presentando delante del Padre. Los que escucharon el mensaje allá abajo, él las presenta como primicias de los primeros frutos. ¿Se da cuenta? Y entonces dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. Y saben que, mis hermanos, el día de ayer se cumplió justamente el día 17, cuando Yeshua resucitó fue ayer. Lo que quiere decir que un día como hoy, 18 de mayo, si usted quiere entender por qué es 18 de mayo, vaya y mire los videos, mi hermano, y entiéndalo.
Hoy es el día después del día de reposo, cuando Yeshua, ya habiendo resucitado, se presenta como sacerdote para mecer la gavilla de las primicias, lo primero de lo primero, las primicias de los primeros frutos. Lo que quiere decir que aquí no es Habikurim, no aparece por ningún lado. Les voy a mostrar, primero que todo, qué significa Bikurim. ¿Sí? Dice, los primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos. Pero vamos a leer acá, dice, ¿qué significa la palabra Bikurim? En Israel antiguo, los primeros frutos, Bikurim, eso es lo que significa primeros frutos, Bikurim, era un tipo de ofrenda que eran semejantes, pero distinto al de Terumá Gedolá. ¿Sí? El Bikurim como un ritual. Vamos a verlo. Entonces dice acá. Dice, vamos a ponerlo por acá. Dice, en Israel antiguo los primeros frutos hebreos o Bikurim eran un tipo de ofrenda que eran semejante a, pero distinto de Terumá Gedolá. Mientras que Terumá Gedolá era un diezmo agrícola, las primicias discutidas en el tratado, de hecho esto fue hecho en el Talmud, muy tristemente, eran un regalo de sacrificio llevado al altar. La principal obligación de traer primicias, en adelante Bikurim, al templo comenzó con el festival de Shavuot y continuó hasta el festival de Sukkot. Este diezmo se limitaba a los 7 productos agrícolas tradicionales, como trigo, cebada, uvas en forma de vino, higos, granadas, aceitunas, aceites y dátiles cultivados en Israel. Pero bueno, entendamos entonces que Bikurim realmente es la palabra primeros frutos. Aquí lo dice. Los primeros frutos en hebreo, Bikurim. Bikurim, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos al original hebreo y buscamos a ver cuál es la palabra que entonces aparece ahí, porque dice, habla a los hijos de Israel y di a ellos cuando entréis a la tierra que yo doy a vosotros y cosechéis su cosecha, entonces traeréis gavilla primera, ¿sí? La gavilla primera. Entonces vamos a ver cuál es realmente esa palabra. Es la palabra Reshit. Reshit. Entonces, la primicia, así como dice aquí, primicia de los primeros frutos de vuestra siega, no es la palabra Bikurim, es la palabra Reshit. Reshit. Vaya al original hebreo y véalo, mi hermano. Léalo por usted mismo. Reshit. Esa fiesta no está después o dentro de la fiesta de panes sin levadura. No está, mis hermanos. ¿Sí? Primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Es la palabra Reshit, no Bikurim. No Bikurim, mis hermanos, lo que estaba sucediendo ahí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar que realmente este día Él se está presentando realmente al otro día del día de Shabbat? Pues vamos a Juan 20. Juan 20 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y bueno, se sigue leyendo ahí todo lo que está pasando después de la muerte de Yeshua, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que dice el primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo es el primer día de la semana? Pues el día después de Shabbat, como lo dice Levíticos 23, ¿sí? El día siguiente del día de reposo. El día siguiente del día de reposo. Y eso justamente es lo que nosotros podemos ver en el sincronario. Como les he contado, aquí las fechas no se alteran. Aquí siempre el día 14 va a ser Pesaj, el día 15 hasta el 21, dentro del sincronario,
es el mismo, no esta locura de que ahora montan las fiestas, pesa que el viernes y el sábado es empieza, es Shabbat, pero además es panes sin levadura el primer día y inmediatamente entonces el domingo viene siendo para ellos Bikurim, celebrando Bikurim, cuando no se han cumplido ni los 3 días ni las 3 noches, y para colmo es al día siguiente, como lo dice la escritura. Mis hermanos, nosotros tenemos que leer. Pensemos un poquito, nos vamos a dar cuenta. Podemos ir al original y enterarnos de cómo son las cosas. Entonces, Yeshua no cumplió la fiesta de Bikurim. Él cumplió con el Omer Reshit. Él se estaba presentando. ¿Y por qué se llama Omer Reshit? Porque a partir de este momento, nosotros podemos hacer la cuenta del Omer. Y eso se lo voy a mostrar en un próximo video. Pero claramente nosotros podemos ver. Ahora nos devolvemos aquí. Vamos a ir acá a ver. Podemos ver nosotros acá cuando dice. Y cosechéis su cosecha, traeréis entonces primera gavilla, vuestra cosecha al sacerdote. ¿A quién? Al Cohen. Al Cohen. Yeshua se estaba constituyendo como Cohen. ¿Sí? Como Cohen. Eso era. ¿Para qué? Para presentar el Omer Reshit. No para Bikurim. Él no resucitó en Bikurim. Y bueno, mis hermanos, vayan al hebreo, lean Juan 20, Levíticos 23, compárenlo, hagan su sincronario y van a ver que todos los años usted no va a tener que depender de cuándo dice Judá que es Pesach o cuándo va a caer Omer Reshit, Bikurim, panes sin levadura, Sukkot. No. Usted hace el sincronario y usted no tiene que depender de ningún líder, de ningún maestro, de ningún pastor, de Judá para que le diga, de Google, del internet para que le diga cuándo es el día, porque usted haciendo su sincronario, usted va a saber cada día dónde va. Conozcamos la verdad, que solamente la verdad nos hace libres. Recuerden que estamos en tiempo de restauración. Y bueno, mis hermanos, aquí les dejo toda esta información, porque solo la verdad nos hace libres. Ya lo saben, Yeshua no cumplió con la fiesta de Bikurim. Shalom, shalom.